Busquemos Juan 14 y vamos a leer especialmente el versículo número 27. Juan 14, 27. Hay algo muy especial de parte de Dios para nosotros en este versículo. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenía otra versión, por eso me detuve ahí. Muy bien, yo sé que ya oramos, pero vamos a orar nuevamente, ¿verdad? Para pedirle al Señor su guía. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Y esto, pues precisamente es algo para lo que estamos viviendo hoy. Así que enséñanos. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos, porque este día tú tienes algo especial para nosotros también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues en el presente, en cada cosa que nosotros vemos alrededor, usted puede encender la televisión y se va a dar cuenta que como podemos tener entretenimiento, diversión, ¿verdad? También encontramos diariamente una serie de noticias alrededor que son preocupantes y a uno le dan ganas de salir corriendo, pero sale corriendo y llega a otro lugar donde también van a haber dificultades y van a haber problemas. La vida en la actualidad se ve marcada por algo que es una constante, es la ausencia de paz. Podemos ver a la par nosotros mismos, incluso en nuestra casa, usted sale a la colonia, puede estar viendo en la calle, pues muchas personas que estamos experimentando ansiedad, que estamos enfrentando temores, incertidumbres y todas estas cosas en donde quiera que lo veamos. ¿Por qué tantas personas en el presente viven angustiadas? ¿Se ha preguntado usted por qué tanta gente está con su corazón turbado? Y de repente encontramos próximamente un oasis al cual correr y llegamos ahí, quizás disfrutamos el momento, pero luego todo sigue igual. Y aunque sabemos que este día es un día comercial, un día muy aprovechado por el marketing, pero no hay problema en el que usted pueda expresarle a alguien su amor o su amistad. No podemos nosotros decir, bueno, no, porque este día va por todos lados, entonces yo no voy a decir nada. No, aprovéchelo, dígale a la persona que usted ama, ¿verdad? Abrácelo. No hay ningún problema con esto. El problema es estar dependiendo de fechas como esta para que solamente en ese momento en el año nosotros expresemos, ¿verdad? Todo el año pasamos con una cara así, ¿verdad? Bien tensa y este día pues aprovechamos para relajar un poco los músculos de la cara. La sociedad está pasando por un momento difícil, un momento complicado y a donde quiera que nosotros vamos y con quiera que platiquemos, nos encontramos con una gran preocupación por el mañana, y lo cual es totalmente válido. Pero en muchas áreas de la vida nosotros encontramos expresiones del pensamiento cultural. La música, de hecho, es una expresión popular del pensamiento de la sociedad. Incluso con todo esto de las tecnologías, ya la inteligencia artificial puede crear fácilmente una canción, solamente se le pone un prompt, ¿verdad? Que tiene ciertas características y puede sacar un boom de canción. Pero las canciones hablan de la realidad del corazón del ser humano. Y ahí usted, si está en un momento de aquellos bien abajo, ¿verdad? Usted puede poner una canción y la canción, ¿verdad? Va a hacer que usted esté más deprimido que a saber qué. Porque la música tiene ese efecto.
son una expresión cultural. Y en esto de las relaciones amorosas, que no es el tema del día de hoy, pero bueno, hay una expresión de falta de paz ahí. De repente encontramos que escritores, compositores han plasmado ahí algunas letras que son el reflejo de lo que como seres humanos nosotros podemos llegar a pasar cuando estamos enfrentando algún tipo de problemas emocionales, sentimentales. De repente alguien puede estar mal, ¿verdad? Y escribir: qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, ahí cuando estábamos mejor. Qué triste. Y en realidad esa canción pues ganó reconocimiento, ¿verdad? Porque expresaba cómo estaba esa persona al escribir esto. Encontramos expresiones de relaciones tóxicas, ¿verdad? Y hago la salvedad, ¿verdad? Que no soy partidario, pero bueno, por fines pedagógicos, ¿verdad? Vamos a mencionar esto. Pero de repente expresando este tipo de relaciones tóxicas, ¿verdad? El problema no es que mientas, el problema es que te creo, ¿verdad? Y expresa lo que está pasando, y entonces uno llega ahí. Pero a veces, y pongo este ejemplo en el área emocional, a veces no tenemos paz. Y a veces aprovechamos, bueno, nosotros estamos en un ambiente universitario, ¿verdad? Y usted puede caminar por los pasillos de la universidad de este día y va a encontrar con corazoncitos en el aire, ¿verdad? Porque muchos están expresando, muchos aprovechan este día, que está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero al punto que quiero llegar es que el ser humano expresa inconformidad, incertidumbre, temor, hay un vacío. Hay falta de paz. Ante esta realidad, porque esto es algo que pasa y nos pasa también a nosotros, Jesús dio una postura. Y eso se encuentra en el versículo que nosotros acabamos de leer, Juan 14, 27. Cuando Jesús dijo estas palabras, resuenan con mucha fuerza en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la falta de paz. Porque Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras fueron dichas por Jesús desde las orillas del mar de Galilea con un coco en la mano, ¿verdad? No fueron dichas de esta manera. Las palabras de Jesús no fueron externadas desde alguien que está pasando una temporada bonancible, un tiempo de mucha bendición. En ese momento lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba dando unas palabras muy importantes a sus discípulos, porque ya había anunciado que él iba a ir a la cruz, y los discípulos iban a estar experimentando una serie de situaciones que les iban a robar la paz. Iban a tener temor, iban a huir de lo que estaba sucediendo, iban a experimentar persecución, pérdida, y estas cosas tenían que fortalecerles, tenían que ser el norte de los discípulos cuando estas cosas vinieran. Así que estas palabras fueron diseñadas por Jesús para ser utilizadas cuando vengan los tiempos difíciles. La Biblia nos muestra una paz de parte de Jesús que no depende de las circunstancias, no depende si las cosas están bien o si las cosas están mal. La paz que Dios nos da no es algo superficial, es algo tremendo, algo profundo. Y esta paz profunda brota de la confianza que uno puede tener en la paz que Dios da por medio de estar en control de toda situación, sea la situación que sea. Usted puede pensar en los momentos de su vida que a usted le han robado la paz. Y el común denominador es que Dios siempre estuvo en control ahí. Y el ser humano tiene la tendencia, nosotros todos, de tener temor, de llenarnos de miedo. Y cuando vienen estas palabras, este es el principio que nosotros debemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hacer uso
en el momento adecuado. Estas palabras son para nosotros hoy. Por eso la serie que vamos a estar aprendiendo en estos próximos viernes, el día de hoy y los próximos viernes, es acerca de esta frase que habla acerca de la paz de Dios, cuando Jesús dijo: mi paz os doy, porque es una frase que encierra el deseo de Dios de sostenernos aún y cuando nosotros pasemos por un momento difícil. Pero yo quiero darle una frase verdadera, algo que no me lo estoy inventando. Y es que la paz que el mundo nos puede llegar a ofrecer es pasajera, es efímera, es condicional. Si usted quiere depender de esta paz, puede hacerlo, usted tiene todo su derecho de hacerlo, pero va a ser momentánea. Va a poderla experimentar con cierto tipo de condiciones. La paz a la que mucha gente se refiere tiene que ver con la ausencia de problemas. Puede ser que tengamos temporadas donde no pase mucho, donde no tengamos muchos problemas y entonces nosotros decimos: estoy en paz, todo está bien. O puede ser que nosotros tengamos unas temporadas donde de repente estemos obteniendo ciertos bienes y tenemos tranquilidad y confianza y paz porque tenemos el iPhone número 17, ¿verdad? No sé por cuál va ahorita, o el Samsung A 3.1416, ¿verdad? Ahí, wow, te hace el café, ¿verdad? Y te lo lleva ahí a tu oficina y te lo hace como tú lo quieres. Quizás cuando tenemos las cosas y estamos abrazando un espacio, ¿verdad? Nos heredaron una casa que era del tío abuelo y wow, ahí estamos viviendo y eso nos da paz y seguridad. El problema, estimados compañeros, es que ante esta serie de cosas que son muy buenas, si nosotros ponemos nuestra confianza en este tipo de cosas, basta una mala noticia, basta una crisis económica, basta un conflicto en casa para que esto se venga para abajo, porque nuestra confianza estaba en las cosas, nuestra confianza estaba en las posesiones o nuestra confianza estaba en las personas, porque todos nosotros fallamos, porque todas las cosas pasan, porque no hay nada que sea fuerte, contundente y eterno. Por eso la paz que Cristo nos muestra y nos enseña y nos dejó no depende de las circunstancias externas, sino que depende de nuestra relación con Dios. Y aquí está el secreto de cómo nosotros podemos tener paz. Porque, por ejemplo, en el libro de Juan, Juan dice a sus lectores, a los primeros cristianos: si ustedes le dan testimonio a las personas, tienen un buen testimonio de las personas, le creen a la gente que tiene éxito, le creen a gente que se desarrolla y que crece, ¿cuánto más no deberíamos nosotros darle crédito y darle la confianza de nuestro corazón a aquel que sobrepasa en cualquier área de la vida? Dios es así. Dios es grande, fuerte y temible. Dios es poderoso. Dios es perfecto. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros darle nuestra confianza a Él? Por eso Juan escribe en su primera carta, y esta es la confianza, que si nosotros le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en todas las cosas que nosotros le pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos. Pero si estamos cerca de Él, no vamos a poder tener paz si nosotros no tenemos una relación personal con Dios. No esperemos tener cómo enfrentar los problemas de la vida si Dios no es el centro de nuestra vida. Y aquí es algo, por eso yo mencionaba, esto es una verdad. La paz que nos ofrece el mundo es pasajera, es condicional. Pero nosotros, inclusive, podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar cerca de Dios, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo enfrentamos los problemas de la vida. Porque
podemos conocer la verdad de Dios, pero incluso tener temores y consentir que esos temores nos agarren, ¿verdad? Y podamos nosotros tener problemas de falta de paz. Yo no sé, en esta medición de paz, ¿cómo está su corazón en este momento? ¿Está su corazón angustiado? ¿Está experimentando usted alguna encrucijada en la vida? Todos tenemos necesidad, pero cuando nosotros permitimos que ciertas preguntas dominen nuestros pensamientos, entonces estamos dando pie para desenfocarnos o perder la mirada de donde la tenemos que tener, que es en Cristo Jesús. Algunas de estas preguntas pueden llegar a resonar en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y entonces usted, ¿verdad? Esa es como una pregunta que tiene un imán y que se le queda pegada, ¿verdad? Ahí en la mente. Estas son algún tipo de trampas mentales. No sé si usted ha tenido alguna plaga de ratones ahí en su casa, y cuando menciono esto, algunas caras, ¿verdad? Me dicen así como, quizás sí, ¿verdad? Pero algunos métodos, ¿verdad? Son esas trampas de madera con ese artefacto, ¿verdad? Esa catapulta, y le ponen un cebo, le ponen un queso, así como en las caricaturas, y llega el ratoncito, ¿verdad? Ahí con el olorcito en el aire hasta que cae en la trampa. Estas frases pueden llegar a ser para nosotros una trampa que pueden llegar a tenernos ahí. A veces podemos pensar, ¿y cómo estoy haciendo ahorita para poder enfrentar la vida? Y si las cosas me salen mal, o de repente esos famosos hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y comenzamos entonces en nuestra mente a darle vuelta. Y entonces experimentamos falta de paz, porque estos cuestionamientos nos llevan a la angustia, no nos llevan a algo productivo. Y comenzamos entonces nosotros a fijar en nuestra mente todos estos conceptos, y la paz se evapora. La Biblia nos enseña entonces que la paz no proviene de entender todos los detalles de la vida, porque usted puede ser muy experto en una área, pero no es experto en todas las áreas. La Biblia nos enseña que la paz proviene de confiar en aquel que sostiene el universo. Si nosotros entonces perseveramos en conocerle, la promesa de Dios, y le pido por favor que me acompañe a Isaías 26, versículo 3 y 4, nos habla de que si nosotros perseveramos, nuestro pensamiento persevera en Él, entonces vamos a tener paz. Isaías 26, versículo 3, yo se lo voy a leer en esta versión para que usted lo compare. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Así que esta es la clave, que nuestro pensamiento, en lugar de estar centrado en estas cosas, pueda estar centrado en Dios y en su palabra, para que nosotros entonces podamos dejar de estar depositando nuestra confianza a donde no nos va a dar un resultado positivo. La clave es que nuestro pensamiento esté centrado en Dios. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo vamos a vivir en medio de un mundo donde a cada momento recibimos notificaciones, tenemos ahí, ya te diste cuenta, y vemos noticias a nuestro alrededor, en nuestro país, en Guatemala, recibimos noticias tremendas de cosas que están pasando, temas de salud, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a hacer entonces en medio de estas crisis para poder tener paz? Yo rápidamente le quiero dar tres formas que usted puede cultivar la paz. En primer lugar, hablando de esta palabra cultivar,
nosotros tenemos que realizar todo ese proceso agrícola para poder tener un fruto, pero primero tenemos que trabajar la tierra. Así que la primera manera de cómo nosotros podemos cuidar la paz de Dios y tener la paz de Dios es cultivando el hábito de la oración constante. Si usted quiere experimentar la paz, busque al que da la paz. ¿Y cómo va a buscar al que da la paz? Pues tiene entonces usted que tener una vida de oración que no sea una actividad, orar, ¿verdad?, de manera intencional. Yo creo que cada vez más somos retados nosotros a tener espacios donde de manera vital nosotros le podamos entregar nuestras cargas al Señor. Usted puede tener un tiempo en su agenda, al despertarse, al acostarse. Si a usted le cuesta en la noche porque no es nocturno, pues no lo haga en la noche, porque seguramente va solamente a saludar al Señor y ahí se va a quedar orando en el sueño, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros entregar nuestra ansiedad a Él y renovar nuestra confianza al Señor diariamente. El problema es que queremos experimentar la paz de Dios, pero no seguimos la recomendación que Dios nos da. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 6, que es un versículo muy conocido, que nos muestra el camino para que nosotros podamos experimentar la paz de Dios. Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, aquí hay algo muy importante. En primer lugar, hay una orden, hay un mandato. Y cualquiera sea nuestra preocupación, nosotros podemos poner el listado que querramos, por muy largo que sea: economía, familia. Podemos nosotros poner el problema que tenemos en esta mañana, filtrarlo por este versículo, y Dios siempre nos va a decir que no hay absolutamente nada por lo cual nosotros podamos afanarnos. Por nada estéis afanosos. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de estarnos afanando, en lugar de estarnos afligiendo, tenemos que presentarle a Dios nuestras cargas, nuestras ansiedades. Tenemos que hablar con Él. David es un ejemplo en los salmos, como le decía a Dios: aquí tengo esta carga, estoy con esta necesidad. Nosotros podemos también acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y vamos a encontrar gracia para el oportuno socorro. Cuando esto pase, cuando nosotros, en lugar de estarnos afligiendo, estamos cerca de Él y estamos con toda oración, con todo ruego y en acción de gracias, viene entonces el versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted tiene que cultivar una vida de oración para que usted pueda decirle a Dios diariamente lo que a usted le está pasando. ¿Y sabe qué sucede? Es que Él quiere escucharle, es que Él está dispuesto a que usted pueda conocerle. Si usted se enfoca en Él y en conocerle más, usted va a comenzar a platicar con Él de las cosas que a Él le interesan. Es como una relación emocional, un esposo, una novia, ¿verdad? Comienzan a ver los puntos en común. Ah, ¿a ti te gustan los gatos? A mí también. Ajá, a mí también me gustan los gatos. Sí. Ah, ¿a ti te gustan los pericos? Ah, a mí también, ¿verdad? Y comienzan entonces a ver esos puntos en común, y de repente comienzan a platicar más, y de repente comienzan a tener esos pajaritos, ¿verdad? Ahí, no sé si son murciélagos en el estómago, ¿verdad? Pero ya algo dice, ¿verdad? Que algo está pasando ahí. Y de la misma manera, nosotros podemos comenzar a conocer a Dios, conocer lo que le gusta, y cuando nosotros entonces conozcamos qué le gusta a Dios, qué quiere, nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo su voluntad.
Pero no pensemos que vamos a estar experimentando la paz de Dios si nosotros estamos concentrados en la aflicción, si estamos nosotros afanados, abatidos. Los problemas están ahí, los problemas son reales. La Biblia no nos pide que nosotros nos abstraigamos de nuestros problemas. Lo que nos pide es que no nos afanemos, pero lo que nos pide es que le busquemos a Él en oración. Cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a poder experimentar la paz, y tiene un calificativo: sobrepasa todo lo que nuestra mente puede llegar a comprender, va más allá, porque es una paz que no viene del mundo, no viene de una persona, viene de Dios. Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cultivemos una vida de oración. Usted tiene que tomar acción al respecto. Número 2, usted tiene que aprender, tiene que cultivar, aprender a someter sus pensamientos a la verdad de la palabra de Dios. Tiene que buscar que la palabra de Dios sea, dijo Pablo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos que abunde. Es como una pila donde nosotros ponemos agua. Hay de aquellas pilas en las casas antiguas, ¿verdad? Que eran bien grandotas y les echaban agua, pues si no cerraban el chorro, la pila se rebalsaba. Así que la idea es que la palabra de Dios rebalse, que pueda ser en nosotros algo que usamos para nuestro diario vivir en toda circunstancia, para nuestras relaciones interpersonales, para poder tomar decisiones. Pero eso es algo que se cultiva. ¿Y cómo se cultiva? Se cultiva leyéndola, se cultiva estudiándola, se cultiva consultándola. Necesitamos nosotros crecer en esta área para poder experimentar su paz. Incluso la misma palabra nos dice en Romanos 12:2 que nosotros tenemos que renovar nuestra mente por medio de los principios de su palabra, para que veamos cuál es, que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De repente surgen situaciones que nos pueden hacer tambalear, pero precisamente los principios de Dios son prácticos. Si alguien está en una discusión con otra persona, uno se ve tentado a buscar el artefacto que en casa le llamaban chancleta para poder defenderse o atacar, ¿verdad? Y uno tiene esa tendencia de, bueno, tú me gritas y yo aquí vengo y ¿qué pues? Y de repente usted, si ha tenido tiempo, ¿verdad? Hay algunos videos que muestran en un supermercado, ¿verdad? En un centro comercial, en la calle, gente que ni se conoce y medio sacan chispa por ahí y ya están virales, ¿verdad? Porque se dedicaron a boxear ahí enfrente de las cámaras. Esto es dinamita, es algo muy natural para muchos de nosotros. ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 15 versículo 1? La blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira, pero la palabra áspera aviva, ¿verdad? Hace subir el furor. Entonces, si tenemos principios claros como este y los aplicamos en nuestra vida, entonces en realidad van a venir, en lugar de tener el conflicto y aparecer ahí en algún noticiero salvadoreño, vamos a experimentar la paz. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus principios claros en su palabra para que nosotros los pongamos en práctica. Y número 3, cultivemos también una vida de descanso y de comunión con otros que también están buscando crecer en el Señor. A veces se nos menciona que estar sobrecargado de actividades, estar, ¿verdad? No tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mí mismo, y el pobre mí mismo sufre, ¿verdad? Por todo lo que estamos pasando. A veces pensamos que es saludable tener una vida así, pero esto no es. Por algo Dios nos muestra el principio importante del descanso, incluso desde la creación, porque nosotros también tenemos que tener una vida equilibrada. Hace unos viernes reflexionábamos en el Salmo 127
Y leíamos que es por demás que nos levantemos de madrugada, que vayamos tarde a reposar, que comamos pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Así que el descanso no es algo que no sea espiritual, es algo muy saludable, es algo muy espiritual. Y necesitamos entonces demostrarle a Dios también que confiamos en Él. Cuando tenemos este tipo de problemas, que no tenemos paz, uno de los sensores de nuestro cuerpo es que perdemos el sueño y comenzamos a pensar y a darle vuelta en la cama, ¿verdad? Nos ponemos de todo tipo de posiciones y la almohada, ¿verdad?, por todos lados, y no nos podemos dormir porque precisamente necesitamos llegar a la fuente. Y Dios quiere que nosotros llevemos una vida equilibrada. El camino para la paz no está exento de obstáculos, vamos a tener problemas, pero nosotros necesitamos reconocer que Dios nos quiere llevar a esos valles con delicados pastos, a hacernos descansar, y vamos a pasar por momentos difíciles, pero cuando le busquemos necesitamos nosotros permitir que Él nos ayude a crecer en todas las áreas, y en el manejo de nuestras actividades también Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere darnos equilibrio de vida. Así que necesitamos, para poder tener paz, darle valor al descanso y darle valor también a las amistades que contribuyen para que nosotros podamos tener cercanía con el Señor. Apreciemos a esos amigos que nos animan. Apreciemos a aquellos que nos apoyan, que nos ven el rostro y nos ven triste y nos llevan ahí un pedazo de semita alta, mieluda, en el momento indicado y especial. Necesitamos estar juntos. El Señor sabe por qué nos ha puesto a nosotros juntos aquí en la Universidad Evangélica. No es casualidad, pero necesitamos a propósito hablar con Él, hacerle caso a lo que nos dice en su palabra y tener vidas equilibradas y nuestras relaciones interpersonales sanas como Él lo propone en su palabra. Esto nos va a ayudar a que en la universidad podamos experimentar nosotros un clima de paz, que cuando venga la gente aquí diga, no hombre, aquí ¿dónde pongo mi hamaca? Porque aquí se respira un aire impresionante, que la gente venga y quiera estar aquí. Vean nuestros estudiantes, muchos de ellos están corriendo de lugares donde están pasando momentos difíciles. Necesitamos nosotros convertirnos en agentes de paz, pero no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Por eso necesitamos buscar al Señor, al príncipe de paz, para que nosotros podamos entonces tener la oportunidad de ser agentes de paz. Y el tiempo se me ha terminado, pero tenemos los próximos viernes y el Señor nos presta tiempo para poder seguir pensando en su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quiere usted experimentar esta paz? Revise su vida de oración. Revise su obediencia a los principios que Dios ha dejado en su palabra. Y revise también cómo está usted administrando la vida, porque somos mayordomos, somos administradores. Dios nos ha dado la oportunidad de, con sabiduría, administrar bien la vida. Así que si estos días anteriores usted ha estado experimentando falta de paz, aquí le presento 3 áreas donde usted puede crecer y conocer al Dios de la paz. Vamos a orar. Si nos ponemos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.